Muy buenos días, sean todos bienvenidos finalmente al conversatorio Vuelta a la Escuela Post-COVID-19, medidas y recomendaciones. Y queremos pedir muchas excusas y disculpas en esta mañana por el gran retraso que hemos tenido con iniciar nuestro conversatorio de hoy. Yo creo que va a ser de gran bendición. Yo pienso eso porque cuando tenemos oposición de esta Así naturaleza es. tenemos que pensar que Dios tiene bendiciones detrás de ellas. Amén. Y tenemos un pueblo orando. Enseguida este pueblo de Dios se activó a orar porque esto se resolviera rápido. Así que, de verdad, bienvenidos sean todos. La Asociación Internacional de Escuelas Cristianas para el Caribe Hispanoparlante, AXI Caribe, con el auspicio de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, UDIEP, les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Vuelta a la Escuela Post-COVID-19, medidas y recomendaciones con el doctor Miguel Núñez. También queremos agradecer de manera especial la colaboración del Ministerio Integridad y Sabiduría y la emisora Radio Eternidad por hacer posible que estemos aquí en la mañana de hoy. AXI Caribe, en su misión de acompañar y fortalecer a las escuelas cristianas en los diferentes desafíos, ha concebido este espacio con el propósito de brindar información precisa y confiable sobre el regreso seguro a las clases presenciales. Estaremos con ustedes como anfitriones, una servidora Karen Ovalles, directora ejecutiva de AXI Caribe, y nuestro director, el pastor Lester Flaquer, a quien le pedimos que por favor abra formalmente este conversatorio. Bien, gracias Karen. Yo pienso que Dios nos ha dado esta oportunidad para que nosotros podamos pensar y reflexionar en lo que Él ha puesto delante de nosotros. Vivimos como cristianos en la convicción de que nuestro Dios es soberano y que aún esta pandemia del COVID-19 no es algo fortuito, sino que es algo que está en el control de nuestro Dios. Él ha determinado cuándo viene, Él ha determinado cuándo termina, pero también creemos por las Escrituras de que nosotros como seres humanos estamos llamados a reaccionar, estamos llamados a actuar. Dios no nos ha llamado a que nosotros estemos en este mundo sencillamente inertes, sino que actuemos, que pensemos, que usemos las capacidades que Él nos ha dado. En ese sentido, esta pandemia ha traído un cambio radical en el ámbito educativo, no solamente de República Dominicana, sino del mundo entero. Hemos estado sometidos ya por más de 2 meses a una esfera de trabajo que para muchos de nosotros resultaba extraña. Hemos tenido que aplicar al vapor el uso de plataformas digitales que, aunque las aplicábamos en ciertos contextos, no eran de uso extendido. Y ahora nos preguntamos, ¿qué nos espera a nosotros en el futuro cercano? ¿Tendremos que pensar en continuar nuestro sistema educativo de la manera inusual en que lo hemos tenido que desarrollar en estos últimos meses? ¿Estamos corriendo riesgos innecesarios si volvemos a nuestra forma tradicional de hacer educación? Esta y muchas otras preguntas están en nuestras mentes y estoy Así seguro es. que en la mente de muchos de nuestros oyentes. Y en este día nosotros hemos querido precisamente conversar con el doctor y el pastor Miguel Núñez para que nos oriente cómo las escuelas privadas debemos esperar lo que viene por delante y qué nosotros debemos esperar. ¿Por qué conversar con el doctor Núñez? Bueno, para aquellos que no le conocen, el doctor es médico dominicano con especialidad en medicina interna y en enfermedades infecciosas, certificado por el Board Americano de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. Él es autor, es orador, fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría y es pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Vive en Santo Domingo, en República Dominicana, y ha estado casado durante 35 años con la doctora Catherine Cheraldi, quien también practica medicina en el área de endocrinología. Doctor Núñez, gracias por estar aquí. Es un privilegio para nosotros contar Así con es. usted en un tema tan relevante como este para la escuela y para la familia. Nosotros queremos ahora inclinarnos delante de la presencia de Dios y orar antes de que pasemos la palabra al doctor para que Él nos converse acerca de la realidad actual. ¿Dónde estamos nosotros en esto del COVID-19 como país y como escuelas? Amén. Oremos.
Señor, nosotros te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de reunirnos aquí, de poder venir delante de no solamente tu presencia, sino delante de la presencia de muchos de nuestros hermanos y compañeros de labores en nuestra nación y aún fuera de la nación. Nosotros te oramos que este tiempo sea un tiempo de edificación, que tú vengas y que alimentes nuestras mentes y nuestros corazones y que por tu Espíritu nos guíes hacia aquello que nosotros debemos hacer para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestra nación, para el bien de nuestras familias. Ayúdanos, danos sabiduría, danos palabra, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Núñez, cuéntanos, ¿cuál es la realidad en la que nosotros estamos viviendo? Bueno, gracias a Pastor Lester Flaquer y a Karen Ovalle. Lester, en tu calidad de director de Axis Caribe y vicedirectora o vicepresidenta, Karen, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder traer un poco de luz a la población, en este caso a la población que está relacionada directamente a lo que es la actividad escolar, que prontamente estará ya con nosotros de nuevo. Y yo sé que hay muchas preguntas, interrogantes, inquietudes y aún ansiedades acerca de qué hacer. De manera que creo que es un buen punto comenzar hablando de dónde estamos. Bueno, como sabemos, la epidemia de esta enfermedad conocida ya como COVID-19, que probablemente inició en diciembre, ¿verdad? Y de ahí el nombre 19. Pero en enero es cuando se da la voz de alerta. Entonces, de ahí en adelante, el virus comienza a propagarse hasta el punto que ya el mundo entero ha hecho la expresión, o más bien han podido reportar casos de COVID, incluyendo en algunas tribus lejanas del Amazonas, el virus ha llegado. La realidad es que en el momento actual nosotros tenemos más de 5 millones, casi 6 millones de casos diagnosticados y tenemos aproximadamente unos 350,000 personas o un poco más que han fallecido del coronavirus. Lamentablemente, ¿verdad?, la población ha sufrido el impacto, pero al mismo tiempo ha sufrido, yo creo que el impacto de la mala información o la desinformación de mucho de lo que este virus es y no es. No podemos negar el hecho de que el virus ha causado muertes en un número significativo de personas y al mismo tiempo que el virus ha causado muertes en algunos casos con consecuencias severas. Al mismo tiempo, yo creo que vale la pena desde el inicio decir que también es necesario aclarar que a pesar de todo eso, el COVID no es el monstruo que originalmente de alguna forma se nos hizo ver. Eso no minimiza lo que ha ocurrido, no minimiza el dolor de aquellos que han perdido familiares, pero nosotros estamos frente a un microorganismo que tiene una mortalidad de menos de un 1%. Y eso es bueno aclararlo por más de una razón. Cada vez que oímos de mortalidades de 10%, 12%, 6%, todos los médicos saben, y los epidemiólogos y estadistas también, que esa no es la mortalidad, porque lo que se está calculando es número de personas que han fallecido versus número de casos diagnosticados. Esa no es la manera como la mortalidad se calcula. La mortalidad se calcula cuando tú puedes hacer un estimado aproximado, pero un estimado de cuántas personas en tu localidad, tu ciudad, tu provincia, tu nación han sido infectados con el virus y entonces cuántas personas han muerto. Bueno, para dar una sola ilustración, nosotros sabemos que New York ha sido el epicentro de Estados Unidos, pero igual ha sido el epicentro de toda América del Norte, Central y Sur. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo. Nosotros sabemos que ellos tienen cerca de 30,000 muertos por el coronavirus, que dicho sea de paso, ese número no es inferior al número de muertos por el flu para esta estación de flu en esa misma nación. Se estimó desde un inicio que para la estación de flu, que aproximadamente 5 o 6 meses como mucho, a Estados Unidos iba a perder entre 30 y 60,000 personas. Eso nos da una idea y nos da una perspectiva de qué estamos hablando. Pero donde iba es que los estudios se hicieron y se piensa que hay 2.7 millones de neoyorquinos que han sido afectados por el coronavirus. La mayoría de ellos obviamente asintomáticos o con manifestaciones leves como una gripe común y corriente.
Entonces ahora yo necesito calcular mi mortalidad en base no al número de casos diagnosticados, sino en base al número de casos que se estima que están infectados con el virus. Cuando eso se hizo, y la Universidad de Stanford hizo la publicación, la mortalidad se calculó entre 0.1 y 0.2. Esa es la mortalidad del flu. La mortalidad del flu año tras año en Estados Unidos por lo menos es alrededor del 0.1. Asumamos que es más que eso por el momento. Estamos hablando de todas formas que es un virus que tiene una mortalidad de menos de un 1%. Eso no es nuevo en términos de lo que se pensaba que iba a pasar. Un artículo publicado a principios de febrero en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, principio o mediados de febrero, The New England Journal of Medicine, aclamada por más de 100 años ahora, estimó desde el inicio que probablemente cuando la pandemia terminara la mortalidad no iba a ser más de un 1%. Y eso es congruente con lo que voy a decir. Al día de hoy, en el mundo tenemos, como decía, más de 5 millones de pacientes diagnosticados, casi 6 millones. De esos hay 2,5 millones aproximadamente que ya se recobraron completamente, están en su casa, están bien. Y nos quedan casos activos 2.9 millones aproximadamente. Ahora, escuchen esta cifra para que podamos comenzar a calmar un poco el pánico. De esos 2.9 millones, casi 3 millones de casos activos, el 98% de ellos están clasificados como ligeros, milds, o mild. De manera que estos no son casos ni siquiera que están en las clínicas ni en los hospitales, están en su casa, están con fiebre, con tos, como un flu. Un 2% es el que está clasificado como casos severos o casos críticos que estarían en las clínicas y en los hospitales. Aún de ese 2% que ingresa a las clínicas, no solamente por los reportes mundiales, aún en mi experiencia personal, muchos de ellos salen todavía de la clínica, salen de intubación, salen de intensivo y regresan a sus hogares. De manera que estamos hablando de que esa mortalidad y ese número de muertes está viniendo de ese 2 o 3% como mucho en algunas regiones que se clasifica como severo o crítico. El COVID no es, a veces yo lo ilustro de manera jocosa y no estoy siendo sarcástico ahora, no es como una cucaracha que está aquí y me salta arriba y me brinca arriba y que se me puede pegar en cualquier parte del cuerpo. Esa no es la manera como ocurre. Algunas de las cosas que supimos al principio siguen siendo ciertas hoy, y eso es bueno, que hay cosas que no han cambiado, y esas que no han cambiado son vitales para nosotros. En primer lugar, la forma más común de transmisión del virus sigue siendo vía respiratoria, secreciones de saliva, secreciones al estornudar. Esa sigue siendo todavía la forma, por mucho, la forma más común. El virus puede estar presente en otras secreciones, sin embargo, todavía no se ha determinado si esas otras secreciones son capaces de transmitir el virus. Por ejemplo, el virus sabemos que está en las lágrimas, que está en la orina, que está en las heces fecales. Pero si esas otras secreciones son capaces de transmitir el virus, no lo sabemos. No necesariamente la presencia de un virus en una secreción en particular inmediatamente se equipara a transmisión por esa vía. Entonces se ha recomendado desde el inicio un cierto distanciamiento social que tiene una razón lógica detrás también. Cuando una persona tose, las gotas de saliva de una persona sana pudieran viajar X números de pies, pero cuando esas gotas de saliva van cargadas de coronavirus, que es un virus relativamente pesado, entonces ellas tienden a caer a 4,5 pies, 5 pies de distancia, y de ahí la recomendación de que hubiera un distanciamiento, de que haya un distanciamiento de unos 6 pies entre una persona y otra, calculando los 4 pies, 5 pies y medio usuales y luego dándole un pie extra. La realidad es que la mayoría de las secreciones, cuando yo tengo una mascarilla, ni siquiera van a llegar a 6 pies o 5 pies, porque tengo una mascarilla de obstáculo. Entonces, eso que se dijo al principio sigue siendo todavía la forma más común de transmisión. Si yo puedo infectarme tocando una superficie, ya sea un escritorio, una mesa o un producto que yo quiero en el supermercado, todavía eso no se ha determinado. Y probablemente el chance de que eso ocurra es un chance bajo. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos le llama low risk.
En medicina es difícil decir nunca, es difícil decir siempre, y por tanto, entonces, es importante que nosotros podamos reconocer por qué algunas recomendaciones se hacen como se hacen o se expresan como se expresan. Entonces, es posible que quizás tocando una superficie que haya sido previamente contaminada, yo pudiera contaminarme. Pero el chance de eso sigue siendo bajo porque ya hablamos de cuál es la forma más común. Entonces, la segunda forma más común, luego de toser y yo inhalar lo que el otro tosió o de un estornudo, es el toque de las manos, obviamente, porque pudiera tocar superficies, de lo que estamos hablando, que el chance es bajo, pero existe potencialmente. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, recomendamos el lavado de las manos con frecuencia o la higiene con gel a base de alcohol de 60 a 70%. Todavía lo mejor de esos dos métodos es agua y jabón, literalmente, porque a veces yo puedo tener partículas en mi mano, partículas sólidas, que el gel lo único que va a hacer es que le va como a dispersar en mi mano y no va a ser tan efectivo. Versus si yo me lavo la mano con agua y jabón y froto la mano por un espacio de 20 segundos. El jabón va a destruir tanto la proteína, que son el virus tiene unas proyecciones hacia afuera, que son proteínas que él usa como si fuera una llave para conectarse dentro de un receptor en la célula, y entonces el jabón es capaz de destruir esas proteínas y también es capaz de destruir la grasa, la envoltura de grasa del virus, de manera que es altamente efectivo, y eso es lo que seguimos recomendando. En términos de cuándo, por dónde vamos y cuándo va a terminar la pandemia, las pandemias son muy impredecibles, esa es la realidad. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir ahora tiene que quedarse con un signo de interrogación, pero la realidad es que las pandemias tienen una curva que tienden a seguir. Y las pandemias en general tienden a parar cuando hay un número considerable en la población de personas que ya se han infectado, y al infectarse, pues ya ellos no sirven de vector, no sirven de transmisor hacia otro, porque ya les dio el virus, ya están inmunes y ellos no se vuelven a infectar. Ese % de personas ha variado dependiendo de las autoridades que tú leas, pero algunos hablan de un 70%, otros hablan de un 80 a 90%, y no hay un número específico. Lo que sí sabemos es que tiene que haber más de un 60% de la población inmune. Y eso es un concepto importante, porque a eso es que Suecia ha apuntado, y si lo digo en lenguaje dominicano coloquial, porque yo sé que hay gente que no son de nuestro país que nos están escuchando, a eso que Suecia ha apostado. O sea, Suecia entiende que la mejor manera de combatir esto es desarrollando lo que ha sido llamado en inglés herd immunity, o inmunidad colectiva, permitiendo que el virus se esparza y que luego entonces la comunidad adquiera inmunidad, y con la inmunidad desarrollada de la comunidad nosotros terminaremos la pandemia. Entonces voy a comentar un poquito sobre esa estrategia, a ver si lo que el resto del mundo ha hecho y hacer algunas comparaciones. Alguien ha dicho, o muchos han dicho, bueno, pero Suecia va a tener un número de muertos. Bueno, no hay duda, pero lo mismo ha pasado con las naciones como Estados Unidos, que ha hecho de todo y todavía está terminando con un número de muertos. A donde yo quiero ir para también seguir brindando como perspectiva y bajar el pánico, nosotros tenemos que ver esto como una guerra, literalmente. Es una guerra. Nosotros tenemos un microbio invasor, enemigo de la salud nuestra, y ellos, por así decirlo, el microbio quiere acabar con nosotros y nosotros queremos acabar con el microbio. Entonces piensa en el concepto de una guerra. Tú no puedes ganar una guerra sin perder vidas. Eso no ha ocurrido. Cuando finalmente se le pudo dar el golpe final a Hitler, se perdió mucha gente, y en aquel día famoso, D-Day, el día de la gran invasión, mucha gente que se fue adelante en la invasión perdió sus vidas, sabía que iba a perder sus vidas, pero ¿cuál fue la estrategia? Tenemos que perder vidas para ganar vidas. Entonces, eso es importante que yo lo recuerde, porque retirándonos a nuestros hogares y esperando, ¿verdad?, que surja una vacuna por los próximos 12 meses, esa no va a ser la manera como vamos a ganar esta guerra, porque la única variable no es que yo no me infecte. Yo tengo que recordar que en una guerra hay múltiples variables que tomar en cuenta,
Y en naciones como las nuestras, nosotros tenemos como variables. La vida es prioritaria, no hay lugar a dudas. Pero yo tengo una economía que es la que sostiene la vida. Ya no estoy hablando en términos espirituales que Dios es que sostiene la vida. Sí, claro, Dios es que sostiene la vida. Pero el Dios que sostiene la vida nos ha diseñado de una manera que yo necesito comer y yo necesito, cuando me enfermo, medicamento y necesito ser ingresado y los gobiernos necesitan proveer cuidado médico. Para todo eso se requiere una economía. Entonces hay una variable que manejar que es el cuidado de la salud, el cuidado de la economía. Hay libertades civiles que preservar porque vivimos en sociedades democráticas y no podemos hacer lo que China hizo, que llegó hasta soldar puertas de algunas casas para que la gente no saliera. Eso nosotros no lo podríamos hacer. También tenemos que ser sabios para no empujar a la población y llevarlo a la desobediencia civil, lo cual lo hemos visto en nuestro país, pero lo hemos visto en Alemania, un país tan disciplinado como Alemania. La gente decidió que iba a comenzar a salir a la calle, iba a comenzar a dejar de usar la mascarilla, que no es necesariamente lo que estamos recomendando, pero estoy diciendo que no es tan fácil, no es tan simple como parece a la hora de diseñar una estrategia de abordaje para una guerra con un enemigo que tú no ves y necesita tomar múltiples variables en consideración para no tildar ya sea de irresponsable o de medidas parciales a cosas que otros han hecho. Entonces, volviendo a lo que Suecia hizo, bueno, ciertamente Suecia le informó a la población lo que el resto del mundo estaba haciendo y dejó que cada cual decidiera lo que quisiera hacer. Y en esencia han hecho muy poco. Bueno, entonces algunos han dicho, bueno, pero Suecia tiene una mortalidad mayor que Noruega, que está al lado, y Dinamarca, y tiene más casos. Sí, pero no lo puedo comparar con ellos porque ellos tienen pocos casos. Yo tengo que compararlo con aquellos países que tienen más casos y que se fueron adelante en términos del cierre y medidas extremas. Entonces es bueno saber, por ejemplo, que la mortalidad para Italia es un 14%. La mortalidad para España es de aproximadamente un 10%. Esas fueron las dos naciones que primero cerraron a todo y hicieron todo lo que pudieron hacer y todavía tuvieron una mortalidad de 10% para España, 14% para Italia. La mortalidad de Suecia es aproximadamente de un 11%, sin hacer nada. De manera que no hay mucha diferencia en la mortalidad cuando tú comparas esas naciones. Francia tiene una mortalidad de un 15%, todavía más alta que la mortalidad de Italia y la mortalidad de España. Menciono eso simplemente para que podamos ver que cuando leamos por ahí que Suecia hizo algo completamente diferente, que descabellado, no, esa decisión no la tomaron gente no pensante, gente no educada, la tomaron gente de ciencia, epidemiólogos que conocen el comportamiento de la pandemia. Todavía hablando de dónde estamos, la Universidad de Singapur tomó data de diferentes organizaciones que estaban tratando de hacer, porque lo más que puede hacer es tratar de proyectar, que estaban tratando de proyectar cuándo pudiera el pico de la pandemia alcanzarse a nivel global y a nivel de naciones. Y luego revisaron las proyecciones del Colegio de Londres, el Colegio Médico de Londres, analizaron proyecciones de Finlandia, creo, analizaron proyecciones de Australia y varias organizaciones más. Y ellos proyectaron que la pandemia completa en el mundo probablemente esté en su punto final para final de diciembre, en el mes de diciembre de este año, pero hicieron otras proyecciones y entre esas proyecciones está República Dominicana. Entonces, repito, esta es una proyección. Esta proyección, como su nombre lo indica, proyección no es una realidad. Esto puede ser completamente distinto a lo que yo voy a decir, pero simplemente para dejarle una idea. Yo creo que la proyección que hicieron para República Dominicana, yo creo que es muy temprana. De hecho, estoy convencido que es muy temprana y ya la fecha llegó para probar que era muy temprana. Ellos estaban proyectando que la pandemia para nuestro país probablemente iba a estar en su etapa final como en un 95-97% para el 29 de mayo. Bueno, esa fecha prácticamente ya llegó y yo no creí en ese momento, hace como un mes que ellos hicieron esto, que eso iba a ser el caso y mucho menos lo puedo creer ahora.
Ahora, yo sí creo que es posible, y subrayo la palabra posible, que nosotros estemos viendo esa curva en un punto bastante bajo de la pandemia para final de junio o julio. El tiempo solo nos va a decir eso. Las próximas semanas, ahora con la reapertura de la economía y demás, nos va a ir guiando en términos de qué está pasando, pero es como mi impresión, y subrayo la palabra impresión, que es muy posible que eso pueda ser el caso. Y si lo es muy halagador. En términos de dónde estamos, en términos de tratamiento y vacuna, nosotros no tenemos un producto que podamos decir, este es el tratamiento, lo que habíamos estado usando, hidroxicloroquina, que lo llegó a usar todo el mundo, en esencia, Francia, Alemania, Italia, España, Canadá, Estados Unidos, nosotros, India, China, todo el mundo llegó a usar hidroxicloroquina, a pesar de que hubo tantas críticas acerca de cuando el presidente Trump decidió tomar hidroxicloroquina y demás. La realidad es que eso pudo haber sido criticable, no estoy haciendo ningún comentario político, pero la realidad es que en ese mismo momento todavía múltiples naciones seguían usando hidroxicloroquina. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, hace varios días atrás salió un artículo publicado en la revista Lancet. Lancet es una revista británica de mucha reputación por años, y ellos hicieron un estudio multicéntrico y acumularon 96,000 casos. Yo creo que ese es el estudio más grande acerca de hidroxicloroquina, si funciona o si no funciona. Asignaron a un grupo de pacientes a recibir hidroxicloroquina solo y asignaron a un número de pacientes a recibir hidroxicloroquina con acitromicina. Entonces, la conclusión final fueron dos. Número uno, como que no hubo ayuda de parte de la hidroxicloroquina. Y número dos, sí hubo algunos casos de arritmias cardíacas, las cuales son en ocasiones letales, mortales, porque son arritmias bien extrañas. Se llaman torsades de Pointes, el nombre de la persona que la describió. Y algunos pacientes murieron por el uso de la hidroxicloroquina. En República Dominicana, hablando con múltiples colegas que hemos usado, si nos reúnen a todos, hidroxicloroquina en cientos de pacientes, nosotros no hemos visto ese problema. Por la razón que sea. Eso es cierto de otros medicamentos que Estados Unidos lo tiene fuera del mercado, aquí se ha seguido usando por años y años y años, y eso que ellos han reportado nosotros no lo hemos visto. Quizá tenga que ver algo con la composición genética, algo racial o cualquier otra cosa, pero esa es la realidad. Entonces, ahora la hidroxicloroquina, después de ese estudio, bueno, creo que muchos de nosotros estaríamos menos inclinados a usarla o quizás a intentar usarla en casos individuales cuando realmente yo creo que la necesito. Parte del problema en evaluar la eficacia de un medicamento como este es que la mayoría de los pacientes se sanan solos. Lo queramos creer o no, esa es la realidad. La mayoría de los pacientes con COVID-19, aún aquellos que le da fiebre por días, terminan recuperándose sin ningún tratamiento. Lamentablemente hay un grupo de ellos para los cuales entonces necesitamos traer entonces otras terapias a ver si terminan de ayudarnos. Hemos estado entendiendo un poco mejor cómo la enfermedad se comporta y hemos ido haciendo algunas cosas más temprano y quizás eso tenga un impacto en la sobrevivencia. Por otro lado, la vacuna, ¿dónde estamos? No la tenemos todavía, pero hay algunas cosas halagadoras. Hay una casa en Estados Unidos de nombre Moderna, en Massachusetts. Ellos desarrollaron una vacuna, hicieron primero una prueba en 8 voluntarios. Esos 8 voluntarios desarrollaron anticuerpos de la misma manera como si a ellos le hubiese dado la enfermedad. De manera que eso fue muy halagador, porque no fue que desarrollaron algo de anticuerpos, es que ellos desarrollaron una respuesta inmunológica potente como si hubiesen tenido la enfermedad. Entonces, el próximo paso, que ya ellos están en eso, es vacunar 600 voluntarios y el próximo paso será miles. Entonces, esta es la idea, que si la vacuna está disponible para otoño de este año, se va a vacunar primero el personal de emergencia. ¿Qué es el personal de emergencia? Enfermeras, médicos, bomberos, policías, soldados, fuerza de choque, básicamente. Y luego quizás para enero haya suficiente vacunas para poder vacunar a todo el mundo libremente. Sin embargo, al mismo tiempo, otra casa farmacéutica, AstraZeneca, bueno, la primera está trabajando con una institución en Alemania y AstraZeneca está trabajando con la Universidad de Oxford
en el desarrollo de una vacuna y ellos están en la etapa de vacunar miles de personas. Ya ellos pasaron a no cientos, sino miles y ver el resultado final. Israel está detrás de lo mismo, China está detrás de lo mismo, de manera que la vacuna quizás, si resulta una buena vacuna, quizá la masificación de la vacunación pudiera resultar antes de lo esperado, porque hayan varias casas distintas que hayan sido capaces de desarrollar la vacuna a tiempo. ¿Hasta cuándo debemos lidiar con el distanciamiento? Es una de las cosas o de las preguntas que querían escuchar. Mucho va a depender de qué pasa. Nosotros hemos comenzado a activar la economía, obviamente la gente está viajando en transporte público, está yendo a tiendas, está yendo al supermercado, está yendo a trabajar. Entonces tendríamos que ver qué pasa con esa curva. Entonces luego podríamos hablar de cuándo pudiéramos aminorar ese distanciamiento. De manera que no creo que pueda dar una respuesta categórica sin saber. Apenas acabamos de hacer eso la semana pasada. El virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, o sea que a partir del miércoles pasado, vamos a decir que ya pasó una semana, y yo creo que tendríamos que esperar por lo menos otra semana más para decir, ok, parece que esto está aquí o está allí. Estoy hablando de nuestro país, pero lo mismo podríamos decir en diferentes países según vayan pasando. Todos los países están tratando de hacer esto por fase 1, fase 2, fase 3, para tener tiempo de evaluar lo que está ocurriendo. Curiosamente, anoche leía un artículo sobre esto, pero había sido mi impresión en nuestro país, y anoche leí el artículo como que eso es lo que se está observando en muchos otros países también. Aparentemente la población de escasos recursos y que vive más hacinada está siendo mucho menos afectada. Y eso es verdad en nuestro país. Para aquellos que son de nuestro país, yo le puedo decir que yo he hablado con gente de muchos barrios. Yo he hablado con gente de Guerra, yo he hablado con gente de Jaina, he hablado con gente de Sabana Perdida, he hablado con gente de Los Girasoles, he hablado con gente de más allá de Jaina, de Los Alcarrizos. Yo sé que para aquellos de ustedes que no viven en nuestro país o en nuestra ciudad, quizás eso les suene extraño, pero todo eso son barrios donde la gente vive hacinada y no hay muchos recursos. Y la realidad es que la mayoría de ellos me dicen, bueno, yo supe de un caso, yo no he oído de ninguno. Y mi teoría, es una teoría, yo no puedo probar esto, es que nosotros tenemos coronavirus en la población todo el tiempo. Hay 4 cepas, hay 7 cepas de coronavirus, hay cientos de cepas de coronavirus, pero hay 7 que pueden infectar el ser humano. Entonces hay 3, de las cuales les voy a dejar a un lado ahora, que fue el SARS, el primero, del 2001-2002 en China, el MERS del año 2012 en Arabia Saudita, y este que tenemos ahora. Pero hay otras 4 cepas que son comunes y corrientes y que causan como una gripe y están continuamente en nuestra población. Mi teoría es que como esa población hacinada vive justamente de esa forma, probablemente ellos se han pasado estas cepas de coronavirus de que están pequeños uno a otro, el uno al otro, y finalmente desarrollaron quizás una inmunidad parcial, pero no tenemos ni tantos casos de coronavirus en esa población, ni vemos tampoco coronavirus casos tan severos. No es que no los ha habido, y no es que no ha habido muertes entre ellos, no, me estoy refiriendo a frecuencia. Cuando esto comenzó yo me imaginé que esa población hacinada iba a ser un caos, no lo ha sido. Yo me imaginé que países como Haití iban a tener grandes problemas, no lo ha sido, y así sucesivamente, por lo menos al día de hoy, porque las cosas pudieran cambiar. Hay una preocupación de si podemos confiar en la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo quizás eso se debe al cuestionamiento que surgió con cierta razón de si realmente la Organización Mundial de la Salud ocultó información al mundo en diciembre, principio de enero, de algunas restricciones que debieron haberse tomado con los viajes, y que eso se hizo, se dice, ¿verdad? Yo no lo sé, en combinación con China. Entonces de ahí ha surgido el cuestionamiento que nunca lo había habido hasta esta ocasión. Yo creo que en términos de data científica, yo creo que la Organización Mundial de la Salud continúa siendo confiable. Yo creo que tienen gente de ciencia detrás, que es respetable, que tiene una historia, y que no tiene el interés de que la salud mundial se afecte negativamente. Ahora,
De ahí a relaciones personales, que haya lazos que se hayan hecho en este momento, en otras ocasiones, con naciones que hayan afectado decisiones que debieran haber sido más tempranas, más tardías. Yo no soy quien para juzgarlo porque no he estado adentro. Eso es simplemente lo que se ha dicho afuera. Pero lo que a nosotros nos interesa, por lo menos, por ahora, es si sus informaciones de prevención, transmisión, tratamiento, si es confiable. Y hablando de la Organización Mundial de la Salud y hablando de la hidroxicloroquina de que mencioné, la Organización Mundial de la Salud retiró como recomendación para el tratamiento del COVID la hidroxicloroquina. Le tomó un tiempo en recomendarla, basado en que quizás iba a escasear la medicación para pacientes que estuvieran sufriendo de malaria y otra cosa. Yo no creo que eso fue una buena decisión, retardarlo por esa razón, si esa fue verdaderamente la razón. Pero la introdujeron y luego la retiraron, creo que hace 48 horas, si mal no recuerdo, justamente porque el estudio este de 86,000 pacientes mostró como que no había esa gran mejoría o no afectaba de forma significativa el curso de la enfermedad. En esencia, eso es donde estamos. Los síntomas siguen siendo los que conocíamos antes y quizás para fines de regreso al colegio es bueno refrescarlo porque tanto un maestro, un director, un supervisor de área como un alumno pudiera enfermarse y debiéramos estar atentos a estas cosas. Todavía la fiebre sigue siendo importante, aunque no tiene que estar presente siempre, pero es un síntoma común: tos seca, dificultad respiratoria, malestar general, dolor de cabeza, y luego entonces hay otros síntomas que aparecen con cierta frecuencia, pero ya menos: náusea, vómito, diarrea. Un 25% de los pacientes reportan pérdida del olfato, pérdida del gusto o ambas cosas. Lesiones de piel, sobre todo en niños, dedos y otras áreas han aparecido. Yo no creo que, y esta pregunta me la hicieron anoche precisamente, una doctora me escribió, que si yo había visto lesiones de piel por COVID sin ninguna otra cosa. Y yo le respondía que no, y que no voy a decir que no va a pasar, porque medicina nunca es nunca, nunca es siempre, como ya dijimos, pero yo lo dudo en extremo, porque yo creo que las manifestaciones de piel que el COVID causa son manifestaciones del sistema inmunológico reaccionando contra el COVID, y cuando el sistema inmunológico haga eso, junto con eso entonces estará haciendo otras cosas, que va a incluir dolor muscular, dolor de articulaciones, fiebre, dolor de cabeza. Entonces, por eso no creo que cada vez que veamos ahora un rojito en la piel o una erupción, de las cuales he visto muchas en los últimos 3 meses, honestamente, una especie de erupción urticariforme, yo creo que eso es más un fenómeno alérgico por algo que está en la población y no COVID, a menos que ello esté en presencia de fiebre y alguna otra sintomatología también. Yo creo que en términos como de la primera parte de lo que necesitaba compartir de la enfermedad, yo creo que más o menos he cubierto lo que se me pidió. Hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar. Quizás un dato más, porque he oído mucho que el virus está mutando y que se está volviendo más agresivo. Bueno, la última evidencia, y esa evidencia es de ayer a la mañana quizás, la última evidencia es que sí, que el virus está mutando, pero está mutando para lo mejor. Esa es la evidencia al día de hoy, vamos a decir. ¿Qué yo quiero decir con que está mutando para lo mejor? Que las mutaciones que está experimentando no lo están haciendo más agresivo, lo están haciendo menos agresivo. Y eso es importante conocerlo porque cada vez que se habla de una mutación, se piensa que las mutaciones ocurren solamente en una dirección, de lo malo para lo peor. No, las mutaciones pueden ocurrir al revés, de lo malo para lo mejor. Yo puedo debilitarme en el camino, como un ciclón. Quizás es una buena ilustración. El ciclón tiene una trayectoria y a veces él se debilita en la trayectoria y a veces se fortalece. El virus muta, a veces se debilita y a veces se fortalece. Al día de ayer, los reportes que estaban saliendo era que el virus parece que esas mutaciones lo que lo están haciendo es más débil. Y una última quizá observación, ¿hasta cuándo yo soy infeccioso? Bueno, hay diferentes recomendaciones que se han hecho. Entonces voy a mencionar simplemente lo último que China publicó, que creo que lo publicó hace 2 días. Lo que se dijo del principio es que
si yo estaba en contacto con alguien con COVID, como yo podía desarrollar síntomas entre el segundo día y el 14 y el día número 14, que me aislara por 14 días. Eso no creo que haya cambiado mucho necesariamente. Eso es una cosa. Lo próximo es, si ya yo tengo COVID, okay, ¿hasta cuándo yo soy infeccioso? Entonces, bueno, ha habido diferentes recomendaciones. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en un momento dado, habló de que a partir del día cuando mis síntomas cesaron, y ahí hablaban de cuando cese la tos, la fiebre, el malestar general, como 7 días después, probablemente yo no sea infeccioso. Es un poquito subjetivo porque la realidad es que la tos pudiera durar más de 7 o 10 días debido al broncoespasmo que se genera como fruto de la irritación pulmonar. Otros han dicho que quizá 10 días es preferible. Bueno, dos cosas. Alemania hizo estudios y mostró que para el 8º día de la enfermedad, la infectividad, mi capacidad de infectar a otros para el 8º día había bajado enormemente porque ya la carga viral en las gotas de saliva no era la misma. En los primeros días hay una carga viral, la medimos por copias, millones de copias. Para el 8º día andaba en 100,000 copias, que probablemente sea muy poco infeccioso. China publicó hace un par de días atrás que ellos entienden que para el día número 11, a partir de ahí tú no eres infeccioso, aún si tu prueba por PCR, la muestra nasal o la muestra de saliva, persiste positiva. Eso es un dato importante que quizá necesita ser comprobado porque sabemos que hay pacientes que permanecen positivos hasta por 30 días. Y en nuestro país tuvimos un caso de un italiano que estuvo casi dos meses siendo positivo. China de manera específica dijo 11 días aún si tu prueba permanece positiva. Bueno, ¿a qué se debe eso? Carga viral. O sea, la carga viral es la cantidad de virus que yo puedo secretar. No todo el mundo excreta grandes cantidades de virus. Y eso es otra cosa que Alemania pudo probar, que hay pacientes que son de baja excreción, y eso explica por qué a veces en una familia, yo he visto varias de ese tipo, donde hay, por ejemplo, el esposo está positivo, la esposa sigue negativa, los hijos, 3, 4, 5 hijos negativos, y nadie más se infectó. Y luego tú tienes otros pacientes donde una persona infectó a varios al mismo tiempo. Y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay múltiples factores, pero uno de esos es que a veces ese paciente que infectó poca gente es un bajo excretor del virus y el otro era un excretor del virus en gran manera. Entonces eso explica también esas variabilidades. Yo creo que lo podría dejar ahí, aunque hay muchas otras cosas que hablar, de complicaciones, de trombosis y coagulación y accidentes cerebrovasculares que el virus ha sido capaz de causar. Pero quizás es preferible entrar ya en un tiempo de diálogo con preguntas más pertinentes a lo que tiene que ver con la actividad escolar y luego ver si hay alguna otra pregunta de cosas que yo haya dejado fuera, también me la pueden traer a colación y conversarla. Como no, muchas gracias Miguel por darnos ese panorama y aún ayudarnos a tener un concepto más adecuado acerca de lo que nosotros estamos enfrentando, porque ciertamente hay mucho temor. El desconocimiento trae esa clase de inquietud en el corazón de la gente y sobre todo los padres que son el centro de nuestra atención aquí porque nosotros estamos lidiando en las escuelas con sus hijos, que son el tesoro de cada uno de los padres. En ese sentido, el Ministerio de Educación de República Dominicana ha dicho que la fecha de apertura del calendario escolar 2020-2021 va a ser el 24 de agosto del 2020. Y la pregunta que nosotros nos hacemos ¿es prudente nosotros traer a los estudiantes de nuevo a finales de agosto a las aulas? ¿Deberíamos nosotros esperar un tiempo más adelante o tal vez buscar formas alternativas de cómo nosotros hacer esta apertura? ¿Cuál sería tu inclinación, tu opinión? Bueno, yo no he estado en esas discusiones, pero asumo que probablemente ellos están, no quisiera usar esta palabra de nuevo, pero están apostando a que la curva de la pandemia a la que yo me referí más tempranamente, proyectada por la Universidad de Singapur,
quizás no estaban usando esa proyección en particular, pero alguna otra similar. Ellos están pensando que para final de junio, julio, la pandemia esté conforme a lo que esta curva proyectaba. Entonces, si eso es verdad, entonces final de agosto sería una fecha apropiada, porque empujaría todavía un mes más. Si pensamos en junio, serían 2 meses. Si pensamos en julio, un mes más el inicio de las clases. Yo creo que ellos mismos están conscientes, porque leí algo al respecto, que eso es siempre y cuando nosotros no veamos de nuevo un nuevo brote, ¿verdad? Lo cual yo personalmente no creo que va a ocurrir. Si ocurre, bueno, no digan por ahí, el pastor Núñez, doctor Núñez, profetizó que no iba a ocurrir y ocurrió. No, yo no estoy profetizando. Pero Dios te oiga. Bueno, amén. Yo creo que es mi impresión, es mi olfato que eso no va a ocurrir. Yo realmente pienso que entre el aumento de la inmunidad en la población y las condiciones de calor y humedad que hace al virus más vulnerable, yo creo que es muy probable que para final de junio o julio nosotros estemos viendo el final de la pandemia. Y vamos a decir, viendo cómo el final, porque yo creo que vamos a seguir viendo un caso de COVID aquí, allí, hasta el resto del año. Pero eso es igual con cualquier otra enfermedad, que de vez en cuando tú la vas a volver a ver. Pero en términos de ese agrupamiento, yo creo que ese tiempo está pasando. Sin embargo, gracias por la explicación, pero en la mente de los padres, cuando ellos piensan en un caso, no piensan como nosotros podemos pensar como doctores o como personas que estamos manejando la sociedad, de que, bueno, hay un caso aislado. Cada caso en particular es como si fuera una amenaza para nuestros hijos. Y pensando en eso, por un lado, y pensando en el hecho de que nosotros hablamos de que es importante el distanciamiento social, ¿cómo se van a hacer las instituciones o cómo deberían manejar las escuelas el asunto del distanciamiento social? Nosotros tenemos una situación en el país en que la mayoría de nuestros centros educativos son centros donde las aulas son de tamaño pequeño. Es decir, aulas que no tienen tal vez la capacidad de tener a niños a 2 metros de distancia uno del otro. Normalmente están a 2 pies, a 3 pies uno del otro. ¿Cómo nosotros podemos manejar ese tipo de cosas? O aún más, déjame llegar a otro nivel. Una de las cosas que nosotros hemos visto que ha proliferado en nuestra nación son las escuelas para la etapa inicial, lo que le llaman el preescolar. Y esos niños pequeños no tienen esa conciencia de uso de mascarilla, distancia social, falta de abrazos. ¿Cómo podemos nosotros en nuestras instituciones lidiar con ese tipo de situación? ¿Qué tú recomendarías? Bueno, yo creo que eso sigue siendo un reto, definitivamente. Un reto que sería menor si la pandemia realmente, la curva, ha bajado a ese 95-97% de la pandemia, porque ya sería un riesgo que está ahí, pero sería un riesgo menor. Si nosotros no vemos esa curva bajar de esa manera, pues definitivamente es un riesgo. Al presente, estas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de lo que hemos dicho, de tratar de guardar 6 pies de distancia entre una persona y otra, yo creo que la Organización Mundial de la Salud se ha percatado de que a nivel de colegios y escuelas eso va a ser una imposibilidad. Y lo que están recomendando, al día de hoy por lo menos, es 1 metro de distancia entre pupitres. Eso nos da una idea de que quizás sea un poquito más manejable la situación dentro de las aulas de clase. Ahora es posible que hayan aulas aún todavía más pequeñas que esa que no lo permitan. Entonces hay una parte del distanciamiento social. El uso de mascarilla yo creo que seguirá siendo un reto, porque lo es aún para los adultos. Sabemos, no podemos tapar el sol con un dedo, que es algo que es incómodo, que aún cuando lo puedas tolerar por un momento, llega un momento en que ya no lo toleras tan bien. Sin embargo, yo creo que al mismo tiempo, si comenzamos a usarla, también llega un momento en que aquello que te incomodaba tanto en los primeros días pasa a ser algo que tú vas tolerando cada vez mejor. Es como algunos de ustedes que me conocen saben que yo soy diabético, tengo 50 años siendo diabético, yo tengo una bomba de insulina.
Y la bomba de insulina, para mí, tengo un número de años haciendo pruebas de glicemia múltiples veces al día, no me molesta, yo lo hago como, no sé ni cómo, instintivamente. Entonces yo creo que llega un momento también en que el uso de la mascarilla se hace algo que ya es como rutinario, en lo que tú casi ni piensas. Lo que sí es importante, yo creo, a la hora si vamos a regresar en un momento en donde todavía el distanciamiento social se requiere y donde todavía la mascarilla se requiere, que eso tendríamos que verlo, si vamos a estar ahí de acuerdo a esa curva. Pero si llegamos a ese punto, entonces yo creo que tendrá que haber un recordatorio de parte de los profesores continuo, a colocarse la mascarilla, va a haber que corregir los muchachos cuando se le manda a callar a uno, se le manda que no se pare, habrá que hacer lo mismo con la mascarilla, lamentablemente. Se recomienda también que hayan periodos fijos durante la jornada escolar de higiene de las manos, de manera que habrá que tener dispensadores de gel y digamos que entramos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana hay un break, hay un recesito de 5 minutos y todo el mundo va a hacer un aseado de las manos. Ya sea que el profesor vaya pupitre por pupitre y le ponga un poco de gel en la mano, o que el alumno vaya por fila y lo vayan parando a un dispensador en la pared y se limpie, pero sí se está recomendando que hayan recesos cortitos de higiene de las manos cada cierto tiempo, ya prefijado y que el estudiante sepa. A nivel de recreo, como le llamamos nosotros recreación, tratar de quizá escalonar eso lo más posible, de manera que haya la menor cantidad de estudiantes en el patio al mismo tiempo, con recordatorio y quizá supervisores presentes para tratar de que mantengan cierta distancia. Es muy posible que no logremos los 6 pies de distancia que queramos, pero si logramos 4 o 5 pies y tenemos mascarillas, sobre todo el énfasis en tenemos mascarillas, porque hace un momento atrás yo hablaba de que las gotas pueden viajar 4 pies y medio, 5 pies, pero eso es sin mascarilla. Si tengo mascarilla, pues obviamente la mascarilla misma va a impedir que esas gotas viajen tanto. La mascarilla se han cuestionado cuán efectiva ellas son. Y la razón es que, y yo no quisiera mandar una nota de alarma con esto, pero es la realidad. Estudios hechos y publicados en Estados Unidos demostraron que con el uso de mascarilla quirúrgica, que a veces cuando tú toses y estornudas, hay más virus afuera de la mascarilla que adentro de la mascarilla, porque el jet de aire que proyectó, ¿verdad?, hizo pasar el virus a través. Lo que implica que también manejando la mascarilla por fuera, después que yo me la he puesto, yo pudiera contaminarme. Y de ahí la necesidad entonces de la higiene de las manos. Sí. ¿Perdón? Entonces de ahí la necesidad de que la higiene de las manos sea frecuente por si mi mano se ha contaminado. Entonces, el reto mayor, entonces recopilando, 1 metro de distancia mínimo entre pupitres, idealmente colocar higiene de las manos cada 2 horas quizá, tiempos fijos, donde el estudiante, donde va a haber un alto y se va a hacer una higiene de las manos estudiante por estudiante con el gel de alcohol. Recreos, entonces escalonarlo de manera que haya la menor cantidad de gente y quizá cortarlo, hacer los recreos más breves. Eso es algo que algunas de las compañías van a tener que hacer con sus horas de almuerzo, escalonar los almuerzos y en vez de darle 1 hora de almuerzo, media hora y la otra media hora te la puedes tomar en tu cubículo. Yo creo que el reto mayor son los niños pequeñitos, el preescolar. Por lo que tú acababas de decir, Lester, es muy difícil que esos niños puedan entender lo que es el distanciamiento social y mucho más difícil colocarle mascarilla. De hecho, la mascarilla, el preescolar puede comenzar muy temprano, o puede ser de 2 o 3 años en adelante. Ustedes conocen de eso más que yo, pero la mascarilla no es tan indicada para niños menores de 2 años de edad, aun si se fabrican a su medida. Por el peligro de asfixia y ese tipo de cosas. De manera que tendremos que hablar de niños de más de 3 años de edad y aún esos niños sabemos que su mascarilla se le va a caer, se le va a quitar y no van a tener pendiente no acercarme. Yo creo que con esos niños habría que hacer el mejor esfuerzo para ver si tienen mesas de trabajo redondas, tratar de mantenerlo trabajando, ocupado, de manera que no estén jugando el uno con el otro.
Higiene de las manos, yo creo que ellos sí se pueden instruir a frotarse las manos con cierta regularidad. Si hay algo que quizá pueda calmar un poco a los padres, a nosotros no nos preocupa tanto el coronavirus en niños. La realidad es que, aunque usted haya leído reportes reales de que hay niños que han muerto de coronavirus, lo mismo podríamos decir, por ejemplo, no quiero minimizar el riesgo, pero también vamos a leer reportes de niños que han muerto de flu, reportes de niños que han muerto por una alergia a una aspirina que le dio a su papá. Tenemos reportes de niños que han muerto porque el padre o la madre iba echando para atrás en la marquesina y lamentablemente el niño estaba atrás y murió. O sea que esos reportes están, pero esta es la realidad. Volvemos a New York, el epicentro de América, de Estados Unidos y de todo el continente americano. La mortalidad para jóvenes, niños menores de 18 años al día de hoy con COVID es de aproximadamente 0.001. Y el índice de mortalidad, que se calcula diferente, el índice de mortalidad es calculado por 100,000 personas. El índice de mortalidad entre 10 y 34 años, ya lo subimos incluso, en el epicentro del continente es 0. En otras palabras, para yo ver a una gente con COVID de menos de 34 años de edad morir, yo voy a necesitar más de 100,000 personas en la población para poderlo ver. Eso es como se calcula el índice de mortalidad. De manera que el problema de los niños no son los niños en general. El problema de los niños es que ellos pueden ser, al igual que todos nosotros, portadores del virus, llegar a la casa e infectar a los padres. Eso es una posibilidad. Pero es bueno también conocer que mis hijos como tales, ellos per se, no representan ese gran peligro en términos, o riesgo, no representan ese gran riesgo para la enfermedad en sí. Gracias, doctor. La verdad que nos sigue alentando sus recomendaciones y sus opiniones sobre esto. Y antes de continuar con nuestro conversatorio, queremos saludar y un abrazo virtual a los países, a las personas que nos están acompañando en este espacio en el día de hoy. Queremos dar un saludo a la ciudad de Florida, al estado de Florida, Bolivia, Panamá, Honduras, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú y de manera muy especial a Guatemala y El Salvador, donde hay la mayor cantidad de personas ahora mismo conectadas en nuestro conversatorio de estos dos países. Y por supuesto en nuestro país está Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Higüey, Santiago, La Romana, Jarabacoa, La Vega, la provincia de Espaillat. De manera que hay muchas conexiones y personas ávidas de este tipo de información, doctor. Realmente ha sido un privilegio tenerle aquí con nosotros. Hemos conversado sobre el manejo con las personas, los bebés, los alumnos, los docentes, y qué con los materiales, qué con los recursos, las computadoras. Los niños tienden a compartir, van a estar tocando, ¿verdad? Necesariamente objetos. ¿Cuál es su recomendación en cuanto al manejo ya del espacio físico, aulas, recreo, materiales? Bueno, con las superficies lo que se ha recomendado hasta ahora es limpieza frecuente, y ya qué tan frecuente es esa limpieza. La Organización Mundial de la Salud y el CDC no ha dicho la frecuencia, porque mucho va a depender del uso que tan frecuentemente es usado. Pero no sería descabellado si yo uso una computadora y esa computadora pudiera tener una cobertura, el teclado pudiera tener una cobertura que cuando esa persona termine y venga otro usuario, que simplemente se le pase un paño con algún tipo, ya sea detergente o un wipe con alcohol o un wipe con un pañito, ¿verdad? De esos que tienen Clorox. Y bueno, ahí está listo otra vez para ser usada. Eso podría ser en términos de la computadora, y hacer lo mismo con el mouse, si se va a usar el mouse externo. Yo creo que eso sería la mejor medida en cuanto a las computadoras. Si eso no se puede hacer así por alguna razón, entonces cada cierto número de usuarios, entonces pudiéramos hacer eso. La otra forma de hacerlo es que el usuario, cuando termine de usar la computadora, él sea quien haga uso de un gel para higienizarse la mano, porque él sabe que acaba de tocar un objeto.
Obviamente eso va a requerir educación, va a requerir dispensadores de gel con frecuencia a lo largo de las aulas, pero eso es otra manera de hacerlo. O ambas cosas, en el sentido de que, bueno, si se me olvidó limpiar la computadora, pero todavía el usuario se limpió las manos, estoy bien. O si al usuario se le olvidó, pero la computadora estaba limpio, pues también estoy bien. Pudiéramos llegar a esas medidas extremas, pero yo creo que cualquiera de las dos puede funcionar. Usé la computadora, me limpié las manos. O también yo pudiera pedirle al usuario que va a usar la computadora, el nuevo que viene, que si tengo ahí al lado de la computadora un dispensador de gel, bueno, pues mira, higienízate las manos antes de usarla. Bueno, eso es otra forma de proteger al computador que voy a tocar porque me acabo de higienizar las manos. Entonces, como usted puede ver, hay como diferentes maneras de abordar el mismo problema, pero siempre con la misma idea de higienizar la mano del que va a iniciar, del que acaba de usarla o de la computadora propiamente dicha. Cuando nosotros pensamos en escuelas, Miguel, la escuela tiene muchas aristas en las que nosotros podemos tener aglomeración de estudiantes. Tú has hablado sobre lo que debemos hacer dentro del aula y pienso que son medidas que nosotros podemos implementar de manera relativamente sencilla para nosotros manejar esto. Pero hay, aparte del recreo, hay dos momentos críticos en la vida de una escuela: la entrada, la salida. Es decir, llegan todos los vehículos, los padres están dejando a los muchachos en la puerta o ellos vienen caminando, todo el mundo llega prácticamente a la misma hora. Si tú has estado en la entrada de un colegio, sabes que eso es 15 o 20 minutos de ultra aglomeración. ¿Cómo nosotros vamos a manejar esto cuando nuestros muchachos regresen? ¿Tendremos que poner distancia social entre los carros? ¿Tendremos que tener un túnel de desinfección? ¿Tendremos que tener algún tipo de controlador para medir la temperatura de los muchachos? ¿Qué hacemos? Porque en mi mente eso es como wow, o sea, son demasiadas variables. ¿Cómo nosotros podemos manejar estas variables para que haya un ambiente seguro? Claro. Bueno, voy a comenzar por el más fácil de quitar del medio, por así decirlo. Los túneles de desinfección, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos lo recomienda, y tiene todo el sentido que no lo hagan por una razón. Y es que cuando yo paso por un túnel, yo voy a recibir químicos que, para comenzar, para que sean verdaderamente efectivos en mi ropa, porque no van a desinfectar nada más, tendría que mojarme toda la ropa y no necesariamente eso va a ocurrir así. Eso es lo primero. Lo segundo, los químicos son irritantes a los ojos, a la piel y sobre todo cuando tengo que hacerlo más de una vez. Y lo tercero, que es lo más importante, es que la transmisión del coronavirus no es primariamente por el toque de ropa o de superficies, es saliva. Es secreciones respiratorias, lo que yo respiro, lo que yo estornudo, y el túnel no puede hacer absolutamente nada en contra de eso, de manera que los túneles se han vuelto como una especie de negocio rápidamente, pero no hay una razón lógica detrás de ellos y ninguna de las dos organizaciones, ¿verdad?, que tienen más información los están recomendando en lo más mínimo. Esa es la primera parte. En cuanto a la hora de llegada, se ha hablado de diferentes ideas y luego yo voy a dar una opinión personal en cuanto a esto. Una forma es escalonar las llegadas. Quizás algunos cursos van a entrar a las 7:30 o 7:15, dependiendo de la vida de cada colegio. Luego otros van a entrar a las 7:30, otros a las 7:45, otros a las 8, de manera que no todo el mundo llegue. Ya el distanciamiento no es de carros, sino más bien de llegada, de cuáles cursos van a ir llegando a cuáles horas, y eso obviamente va a disminuir en algo. No voy a poder disminuirlo todo, ni voy a poder garantizarlo todo, ni voy a poder blindar la sociedad o el colegio de que nadie se infecte. Eso es casi una imposibilidad. Lo que estamos tratando de hacer es, en esencia, disminuir riesgos. Y yo creo que eso es importante que los padres entiendan eso y los profesores también, que si mañana aparece un colegio donde se infectaron 5 y me lo informan, yo no voy a estar sorprendido. Claro que van a aparecer colegios y más de uno donde se van a infectar personas. Lo que estamos tratando es de que si aparecieron 5, bueno, quizás si no hicimos nada, pues iban a aparecer 50 o 100. De eso es que estamos hablando.
Lo mismo que en una guerra. En una guerra ningún país está pretendiendo que no se muera ningún soldado, sino lo que está pretendiendo es que proteja a sus soldados de la mejor forma posible, a ver si disminuimos el daño. Eso por una parte. Entonces, pudiéramos escalonar las llegadas y pudiéramos hacer lo mismo con la salida, escalonar la salida. El comentario personal que iba a hacer es, cuando la aglomeración de personas se da en espacios libres, a mí me preocupa menos, porque espacios libres permiten que las secreciones se puedan distribuir y puedan incluso viajar del momento en que yo toso, tan pronto yo toso y haya corriente de aire, por poca que sea la corriente de aire, quizás imperceptible incluso a mi piel, esas gotas comienzan a viajar y a dispersarse y las más pesadas comienzan a caer. Eso no, de nuevo, eso no baja el riesgo a cero, porque nada es cero. Pero cuando comienza a llegar gente y está en espacio abierto, yo creo que si el que se desmonta de su vehículo se desmonta con una mascarilla, aunque no haya mucho distanciamiento social de 6 pies, por ejemplo, al hacer fila o ir entrando, pero hay un cierto distanciamiento de 2 o 3 pies, pero cada cual tiene su mascarilla y hay una parte del trayecto que se está haciendo en espacio abierto. Yo no creo que eso va a representar un gran peligro. Yo creo que el peligro está en estas condiciones. Número 1, espacios cerrados. Número 2, espacios cerrados donde tú pasas suficiente tiempo con personas que están ahí adentro con COVID y tú no lo sabes. Entonces ahora yo pasé 8 horas o 6 horas o 4 horas en el mismo espacio con la misma persona. Es ahí donde la transmisión va a ocurrir en gran manera. El interactuar momentáneamente con alguien, aún teniendo COVID, en un espacio abierto, yo creo que el chance de que yo adquiera COVID de esa persona, yo no voy a decir que es cero, pero es poco probable. Tendría que ser que esa persona prácticamente me tosa encima y que nadie esté protegido. Recordemos que estamos hablando de protección dual. Lo tiene el infectado, vamos a decir que está infectado, y lo tiene el que no está infectado. Entonces yo creo que eso quizá no sea tanto problema, pero igual pudieran quizá escalonar un poco la llegada de los cursos hasta donde eso sea posible. O si es posible, dependiendo del diseño del edificio, quizá un grupo entra por un lado y otro grupo entra por otro lado. Eso es otra posibilidad a considerar. Las temperaturas de nosotros usar los termómetros. Gracias. Para medir. Sí. Bueno, las temperaturas, ciertamente lo mencionaste y se me quedó. Idealmente, vamos a hablar de lo ideal, sería ideal, porque yo creo que hay niños o padres que van a decir, no, es un virus, vete como quiera y va a tener fiebre y no debiera estar en el colegio si tiene fiebre. Si eso es posible y hay una dinámica de flujo que lo permita hacer, yo creo que sería de beneficio. ¿De cuán grande será el beneficio? No sé cuán grande sería, pero si se hace, un beneficio tiene. Y es la posible identificación de alguien que tiene fiebre, que quizá no se sintió tan febril, o quizá el papá, la mamá, que no tenía con quién dejar el niño, pensó que la fiebre no era tan importante y lo dejó ir así. Entonces, yo no lo haría un requisito mandatorio, y no creo que la Organización Mundial de la Salud lo tiene como un requisito mandatorio, lo tiene como una recomendación. Entonces, yo diría que sería una recomendación si el colegio puede encontrar la dinámica de flujo que lo permita hacer, y obviamente tendría que tener más de un termómetro para procesar tantas personas. Igual pudiera ser, no sé qué tiempo se tome, habría que hacer los cálculos, que algunos se tomen a la entrada, quizá otros cursos lo hacen después de entrar, tan pronto se sentaron, la primera actividad del día es pupitre por pupitre, temperatura, 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 quizá eso no tome 5 minutos. Si se identifica un caso, todavía está a tiempo porque acaba de entrar al curso, entonces pedirle que se retire a la dirección o a algún lugar, ¿verdad?, designado para eso, quizá no a la dirección, pero un cuartito ahí en lo que sus padres vienen y lo recogen. Eso sería otra
la dinámica. Entonces no creo que sería obligatorio, pero yo creo que sería recomendable. Tú mencionaste algo ahorita que me puso a pensar y es el hecho de que nosotros estamos en el aula, en el espacio y eso no sería ningún problema a menos que no haya una persona que haya estado ahí contaminada. Y eso me llevó a pensar, ¿no deberíamos nosotros como escuela ahora tener como protocolo de inicio que los estudiantes traigan algún tipo de comprobación de yo soy cero COVID, yo no tengo ese COVID y entonces nosotros arrancar de cero? Bueno, yo creo que eso puede ser algo útil. No creo que pudiera ser o debiera ser un requerimiento, una obligación, pero pudiera ser útil en el sentido de que si todo el estudiantado ha tenido una prueba, tendría que ser una prueba de sangre, porque eso es lo que estamos buscando. ¿A quién le dio COVID que ni se enteró? Entonces, esa persona y son pruebas más rápidas. No la prueba rápida de que llaman, porque la prueba rápida no es fidedigna. Y quisiera enfatizar eso. Pero la prueba de sangre no rápida, que es usualmente por otro método o método de ELISA, entonces si yo puedo saber que yo tengo una IgG, es el anticuerpo que marca que ya yo me recuperé, y yo tengo una IgG positiva para COVID, eso es importante porque yo puedo considerar a ese estudiante como no vulnerable a COVID y por tanto, para fines de diseño del aula, quizás es un estudiante que yo puedo sentar al lado de cualquiera, porque aún si lo siento al lado de alguien que quizás tenga COVID, él no se va a infectar y puedo ir haciendo mejor uso del espacio. Si son 30 estudiantes y descubro que hay 15 o 10 que le dio COVID, quizás yo pudiera entonces diseñar el sentado de los pupitres de que estos estudiantes que lo puedo sentar al lado, literalmente, sin guardar el metro de distancia, al lado de pacientes vulnerables para COVID. Porque él no le va a pasar el COVID, él se recuperó, y a él no le va a dar COVID porque el otro no se lo puede transmitir. Entonces, eso sería como la importancia para el uso del espacio. Puede ser útil. La pregunta es si los padres van a ser lo suficientemente responsables como para hacer eso, pero yo creo que sería una medida buena y yo creo que los padres pudieran cooperar, no creo que sea una prueba tan cara y es para el bien de sus hijos. Y también va a ayudar al colegio quizá a planificar cómo diseñar el espacio. Tal vez en una medida, y aquí estamos tratando de poner elementos que nos ayuden a nosotros, ¿verdad?, a saber cómo nosotros arrancar el año escolar. Tal vez algo pudiera ser que uno de estos laboratorios viniera a nuestras instituciones y entonces se hiciera el muestreo en la misma medida en que van entrando. Vamos a suponer que nosotros es el 24 que tenemos que empezar. Bueno, empezamos con estos 3 primeros cursos y hacemos ese muestreo. Luego 2 días después estos otros 3 cursos y hacemos el muestreo. Y así vamos de una forma u otra tal vez eliminando niveles de riesgo. ¿Qué crees de eso? Yo creo que sería lo ideal, eso sería la forma menos caótica, por así decirlo, porque el niño, el estudiante, el joven está ahí, el laboratorio viene, es cómodo, no tiene cada padre que salir para un laboratorio diferente a hacer su prueba y dado un número de días, pues ustedes tendrán una idea. Yo creo también incluso que si muchos colegios hicieran eso, le van a hacer un gran aporte al país en términos de determinar qué % de la población, porque luego de que nosotros tengamos eso de miles de estudiantes, por ejemplo, nosotros podemos extrapolar esos datos y decir, en República Dominicana probablemente ha habido este número de personas afectadas con COVID y vamos a poder incluso valorar mejor cuál es la mortalidad real de la enfermedad en nuestro país. O sea que hasta tiene un valor nacional si se pudiera hacer algo como eso. Bueno, pues nosotros quisiéramos en ese sentido aún contar con la ayuda tuya para diseñar algún tipo de estrategia que nos ayude a planificar esto y que cada centro determine si tiene los recursos o no para hacerlo. Pero yo creo que es una medida que nos llevaría a nosotros aún a evitar a muchas de estas estrategias que estamos de las que estamos hablando aquí. Así que yo pienso que es algo que podemos elaborar un poco más. Gracias por esa recomendación. Pues hay una gran cantidad de inquietudes, muchas de ellas ya usted las ha respondido, doctor. Vayamos a casos específicos. Por ejemplo,
docentes mayores de 60 años, docentes o estudiantes que tienen ya una condición de salud especial como asma, falsemia, problemas cardiovasculares, cáncer, y de manera específica varias personas han preguntado sobre la disfunción o el síndrome de Kawasaki a niños pequeños como una complicación severa. Varias personas han preguntado sobre este síndrome de manera específica. ¿Qué hacer cuando ya hay una condición de salud? Bueno, varias cosas. Con relación a la edad, me voy a ir a New York de nuevo porque como epicentro nos ha brindado mucha información. La edad per se no es un problema. Yo creo que New York demostró eso. Pacientes de 75 años de edad en New York, sin condición previa, sin diabetes, sin presión alta, sin cáncer, sin ninguna de esas otras condiciones, el chance de ellos tener una enfermedad severa y muerte es extremadamente bajo, sigue por debajo de un 1%. De manera que no es la edad per se el factor de riesgo. Yo creo que eso es bueno enfatizarlo. Lo que crea el factor de riesgo es la combinación de factores. Por ejemplo, en Italia, la mayoría de la gente que murió eran personas de mucha edad, número uno. Eran personas que tenían varias condiciones, no una, pero varias condiciones al mismo tiempo subyacentes. Eran diabéticos, eran hipertensos, eran fumadores, eran obesos, o una o dos o tres de esas cosas al mismo tiempo. Y de manera interesante, y esto es una recomendación que hago, basado en algo anterior a la pandemia, pero ahora que la pandemia también ha puesto de manifiesto, la mayoría de esas personas que murieron en Italia tenían deficiencia de vitamina D, D de David. La vitamina D es la única vitamina que claramente se ha asociado con el funcionamiento apropiado del sistema inmunológico. En muchos países, y puedo hablar por el de nosotros, la mayoría de la gente tiene deficiencia de vitamina D. Eso me incluyó a mí cuando yo me hice la prueba, incluyó a mi esposa cuando mi esposa se hizo la prueba. Entonces, una de las recomendaciones que yo haría, y voy a hacer dos de hecho dentro de este comentario, lo ideal es que cada paciente, cada individuo, ni siquiera un paciente con una enfermedad previa, cada individuo esté tan saludable como sea posible a la hora que él pueda obtener el COVID. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo soy diabético, que yo tenga mi glicemia controlada. Si yo soy hipertenso, trata de mantener tu presión controlada. Si yo estoy obeso, trata de comenzar a perder peso, porque eso te va a ayudar. Si fuma, deja de fumar, para de fumar. Pero ahora yendo a otras áreas, con tu médico de cabecera, hazte una determinación y padres a sus hijos de vitamina D. Si la vitamina D está bajita con su médico de cabecera, trate de llevarla a un nivel normal, de manera que si esa persona le da COVID, pues no encuentre también otra área de debilidad que pueda afectar la severidad o aún la vida del paciente. Yo creo que eso es importante. Y lo último que iba a mencionar, y yo quisiera enfatizar eso para todos los años que siguen, porque es cierto para años anteriores, pero aún Estados Unidos, que hace esta campaña masiva de vacunación contra el flu, yo creo, padres, que todos los niños que asisten a un centro escolar y profesores y supervisores y directores y los padres mismos, porque tienen sus hijos yendo, debieran vacunarse contra el flu cada año. Es increíble la protección que eso puede dar en este sentido. La vacuna puede protegerme, es cierto que no es 100%. Quizá la protección de la vacuna un 60 o 70%, pero voy a hacer dos anotaciones. Si me iban a dar 100 pacientes con flu y ahora yo solamente tengo 30 pacientes con flu, es mucho más fácil manejar eso, número uno. Número dos, aun cuando la vacuna no me evitó que me diera el flu, sí te va a evitar que te dé un flu muy severo. Y el flu sigue matando entre 30 y 60 mil personas en Estados Unidos todos los años. Entonces imagínate que me da el flu y encima de eso me da el COVID. O acabo de salir de un flu, pero ahora me dio COVID también. O acabo de salir de un COVID y ahora me dio el flu. O sea, ese tipo de cosas, lo que se llama medicina preventiva y mejoramiento del estado general de la salud de la población, yo creo que es vital. Y menciono eso porque entre todos los países, cuando uno analiza la mortalidad del COVID, por lo menos la manera como se está analizando, Alemania sigue teniendo de los niveles de mortalidad más bajitos desde que comenzó la epidemia y se mantiene. No está tan bajito como estaba al principio,
pero es más bajito que la mayoría de las naciones. Y yo creo que mucho tiene que ver con la calidad de la salud y el control de los factores de salud. Entonces aprovecho este tiempo para recomendar eso también. Con relación al Kawasaki, el Kawasaki es una enfermedad de origen inmunológico. La hemos conocido por mucho tiempo. Usualmente aparece en niños de menos de 4 años de edad. Puede darse después de los 4 años, pero es poco común. Consiste en la inflamación de vasos sanguíneos. Es como una vasculitis. Y una de las complicaciones peores es la formación de aneurismas a nivel de las arterias coronarias. Se piensa que es o algo viral o quizás es un virus que dispara el sistema inmunológico, porque al día de hoy el tratamiento del Kawasaki es tratando de manejar la parte inflamatoria. Altas dosis de aspirina y altas dosis de inmunoglobulina humana. Entonces ha aparecido pacientes que tienen lo que parece ser un Kawasaki y que han dado positivos para COVID. Entonces, la pregunta es si el COVID causó el Kawasaki o si realmente es una asociación entre pacientes con Kawasaki y que al mismo tiempo, como estamos en medio de una pandemia con COVID, conjuntamente se infectaron con el COVID. Pero no me extrañaría en lo más mínimo que sea el COVID el disparador del Kawasaki, porque todavía creemos que el Kawasaki posiblemente es un virus que lo dispara y que el sistema inmunológico se activa, que es una de las cosas que el COVID hace muy bien, y que termine causando esta inflamación. Sin embargo, esos pacientes, esos niños con Kawasaki, con COVID, aún ellos han respondido bien al tratamiento. Es lo mismo, aspirina y altas dosis de gamma globulina. En ese mismo orden, doctor, ¿qué usted recomienda con niños con una condición especial? Hay mucha inquietud acerca de niños tal vez con un diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, y que sabemos, ¿verdad?, que hay limitaciones en este sentido para el manejo con estos niños. ¿Es recomendable que aún sean enviados a las escuelas? Y en ese mismo orden, aunque usted ya habló de los niños pequeños, pero entonces estamos hablando de los preescolares, los daycare, los centros de cuidado, ¿verdad?, de bebés. Son dos poblaciones que tienen mucha necesidad de saber qué hacer en este momento. Bueno, yo creo que con ellos el cuidado tiene que estar con el que va a proveer el cuidado de ellos, porque obviamente no podemos confiar en los bebés pequeñitos, no podemos confiar porque ellos no entienden absolutamente nada. Entonces lo que tenemos que pensar es aquellos que van a cuidar de ellos, quienes le van a cargar, quienes le van a alimentar, pensando en los bebés, o en los que tienen síndrome de Down, que no pudieran entender las instrucciones y demás, es de qué forma nosotros los vamos a proteger a ellos. Entonces yo creo que en ese sentido el personal adulto, ya sea profesores o de cualquier otro tipo que va a interactuar con ellos, tiene que estar muy consciente, número uno, de su estado asintomático, de que ellos no han estado teniendo malestar, gripal o de cualquier otro tipo recientemente. Número dos, la necesidad de que ellos usen mascarillas. Número tres, la necesidad, estoy hablando del que va a proveer el cuidado. Número tres, de que ellos tengan higiene de las manos con frecuente cuando van a tocar a estos bebés. Número cuatro, que no haya, sobre todo con los bebés, que no haya este contacto íntimo de pegarse la cara y darle un abrazo y darle un beso. No, lamentablemente esas cosas van a tener que pararse por un tiempo. Yo creo que eso es algo que se nos quedó atrás. Tenemos que instruir al estudiantado en los colegios que tienen que dejar este high five, dame 5, dame la mano, dame un abrazo. El contacto físico va a tener que parar y van a tener que saludarse verbalmente hasta que esto pueda pasar. Lo mismo con estos pacientes muy pequeñitos, tenemos que tratarlo y quizás van a tener que cargarlo, pero buscar la forma de que el contacto físico con ellos sea lo menos posible, que la ropa que ese personal está usando con los bebés, estoy pensando, es una ropa que viene de la casa, que viene limpia, que no es que yo he usado por varios días, sino que viene limpia, de manera que no ha estado contaminada. Y es eso, es protegerlos a ellos, ya que ellos no se pueden proteger a sí mismos. Quiero echar para atrás, porque se me quedaron algunas cosas en la pregunta anterior. Mencionaba paciente, dije algo, pero no creo que quedó completo, con diabetes, con cáncer, con ese tipo de cosas.
pacientes con más de 60 años de edad. Bueno, de nuevo, quería enfatizar, la edad per se no es un problema. Yo creo que si tú tienes 60, 65, 70, 75 años y tú eres completamente saludable, use la misma medida de prevención que todo el mundo va a usar y te puedes integrar a lo que es la actividad, ya sea escolar o de otro tipo. Si tienes una condición subyacente, pudiera ser que tú quieras esperar, y de aquí a agosto falta mucho tiempo, pero quizás tú quieras esperar que en fase 1 yo no me voy a integrar a lo que sea. En este caso puede ser la actividad comercial. Si yo tengo 65, 70 años, tengo diabetes, bueno, no voy a entrar en fase 1, déjame ver qué pasa. Fase 1 pasó bien, bueno, quizás entro en fase 2. Dependiendo de la condición que tenga, bueno, quizá tampoco quiero entrar en fase 2, pero fase 2 pasó bien, entonces ya estoy en fase 3. Bueno, entonces quizá entro un poco más tarde en el desarrollo de las fases, dadas mis condiciones. Pero, de nuevo, yo creo que tenemos que considerar cada caso. Y una vez más, yo creo que al final del camino es el cuidado que yo tenga. Y yo no me gusta usar ejemplos personales, pero es una ilustración. Yo tengo voy a cumplir 62 años, tengo diabetes por 50 años, tengo diabetes y tengo stents cardíacos. Y yo veo pacientes con COVID prácticamente todos los días. Hasta ahora yo he permanecido saludable. Eso no quiere decir que yo no pudiera ser afectado por COVID, porque esa es la vida, nada está libre de riesgo. Pero yo no entro a ver a ninguno de sus pacientes lleno de miedo, de temor, porque yo estoy tomando las precauciones. Yo he ido con una bata, yo he ido con guantes, yo he ido con un gorro, yo he ido con gafas, yo me he cubierto, yo he ido con zapatillas y los he visto intubados, los he visto de toda la manera posible. Y entro y salgo confiado, porque yo hice lo que me tocaba hacer. Entonces, de esa misma manera, como población general, que todavía tiene mucho menos riesgo que lo que yo estoy hablando, haz lo que te toca hacer. Y no es que te descuide, pero no viva cargado con cosas que son potenciales matemáticas, tú sabes, de uno en que si yo cuántos miles. Simplemente ser responsable e intégrate a la vida conforme a las instrucciones que tú vas escuchando de parte del gobierno y las organizaciones de salud. O sea, en otras palabras, lo que estoy escuchando ahora que tú estás diciendo, nosotros debemos ser prudentes, pero no debemos caer en pánico. Así es, así es. Yo quería preguntarte algo sobre algo que tú comentaste ya, porque estamos pensando en el hecho de que nuestras escuelas necesitan elaborar protocolos y eso es parte del interés que nuestras escuelas tienen. Tú mencionabas que los profesionales o los maestros que están lidiando con niños más pequeños deberían tener cuidado con lo de la ropa, etcétera. ¿No sería tal vez una buena medida que ese personal que ingresa a nuestros centros y que están lidiando con una población de esa naturaleza tenga tal vez un recambio de ropa en el lugar? Bueno, para esa población en particular, sí, yo creo que a la hora de salir del colegio, como estuvo en contacto con 20, 30 estudiantes, 40 o quizás más cuando salió al correo y demás, no sería nada extremo si hace un cambio de ropa para venir al otro día, ¿verdad?, al colegio a laborar y venir ya con una ropa que no fue la misma ropa del día anterior. De nuevo, sí quiero decir que la mayor cantidad de la transmisión no va a ocurrir vía el toque de esa ropa, pero yo creo que sería prudente por lo menos inicialmente. Junto con eso quería decir que eso es un poco diferente a cuando yo salgo a la comunidad y voy a un banco y hago una fila, o voy al supermercado, Cuando yo llego a mi casa, y estoy hablando de mí mismo incluso, yo no me cambio esa ropa porque, de nuevo, el COVID no está en el medio ambiente flotando y que se me va a pegar a la ropa. Ahora regreso al colegio, ¿por qué la diferencia? Entonces no está en el medio ambiente y que se me va a pegar de esa forma tan fácil. Yo me cambio la ropa al regresar de la clínica, obviamente. De hecho, yo entro por detrás de mi casa, entro directamente a mi habitación y de ahí al baño y ahí yo me desvisto, cambio todo y me baño incluso y todo eso. Pero yo he estado en contacto con pacientes con COVID y quiero proteger la gente de mi hogar. Pero cuando yo salgo a la comunidad, voy a la farmacia, voy al supermercado, llego a mi casa, ni los zapatos ni siquiera los cambio. Ahora, cuando yo estoy en un curso,
que tiene un espacio más o menos cerrado y estoy con pacientes, personas jóvenes, sabiendo que los jóvenes tienen una alta frecuencia de estar asintomáticos y que están afuera yendo y viniendo y no teniendo necesariamente mucho cuidado, hay una posibilidad de que en ese colegio o en mi curso en particular haya alguien con COVID. Además, el número de personas con las que interactúo con otro maestro y ese maestro tuvo interacción con 40 estudiantes más, y luego interactuó con otro profesor y que también interactuó con 40 estudiantes más. Tú puedes ver que potencialmente el número de contacto es alto con el que yo pudiera indirectamente estar haciendo contacto. Pero no estaría de más, como una medida que me ayude incluso a pensar cada vez más cómo ser prudente, si yo hago un cambio ese día y al día siguiente vengo con una ropa completamente limpia. Okay. Hay un detalle en todo esto, Miguel, y es el hecho de que cuando nosotros estamos hablando de la población escolar, estamos hablando mayormente de lidiar, no con los muchachos, ese es el objeto directo, pero es con los padres. Ese es el ente que es responsable de sus hijos y que tiene situaciones o prejuicios o temores. Y nosotros tenemos que lidiar con la situación que tenemos por delante, pero por el otro lado tenemos que lidiar con los temores que los padres puedan tener. ¿No sería una buena práctica incluir en nuestro protocolo el hecho de que nosotros tengamos charlas para hablar a los padres y traer calma al corazón de ellos al decirles nosotros vamos a hacer esto, estamos haciendo esto por esta razón, aquella razón, para bajar el nivel de ansiedad? Porque la realidad es la realidad, pero la percepción para la gente, esa es su realidad. Y la gente está ahora mismo en pánico, en temor. Así es. Bueno, yo creo que sería excelente y una de las cosas que podrían hacer, yo creo que esta sesión está siendo grabada y va a estar en YouTube, quizá le quieran requerir, ni siquiera pedir, no requerir, que vean toda la sesión completa para que puedan enterarse y después de eso quizá de manera ya personalizada, más que personalizada, colegio por colegio, conforme a las necesidades y medidas que hayan ido adoptando, tener alguna charla o más de una donde se le pueda informar lo que el colegio está haciendo y las razones. Pero creo que si vienen a la charla quizás habiendo escuchado toda esta sesión de información, yo creo que muchas de las preguntas se las van a evitar porque ya habrán sido contestadas. Además, la realidad es que la circunstancia de cada escuela es distinta. Cada liderazgo de cada colegio debe ahora sentarse y ver, de acuerdo a sus posibilidades, recursos, espacio físico, cómo aplicar todas estas medidas que usted ha dado en el día de hoy. En ese sentido, yo creo que usted ha dicho ya múltiples formas de manejar las clases presenciales. Aún así, es recomendable que los colegios puedan prepararse para hacer una especie de combinación de clase presencial virtual para minorar los riesgos y aún todo este aparataje, todo este engranaje que hay que hacer cada vez que recibimos a los niños en la escuela. Bueno, yo creo que eso es un ejercicio que pudiera hacerse en caso de que a final de julio, como estamos hablando, las curvas no estén donde creemos que pudieran estar. Personalmente yo creo que las curvas van a estar muy bajitas para final de julio. Vamos a ver si eso es verdad. Vuelvo y enfatizo eso. Pero pudieran hacer el ejercicio de cómo eso luciría en caso de que hubiese otro nuevo brote, ¿verdad?, en la población y tuviésemos que lidiar con una situación más difícil de lo que pudiera ser. Yo creo que la Secretaría de Educación está apuntando a que estas curvas van a ser así, como le hemos hablado, aunque yo no he estado en sus discusiones. Y por eso están abriendo, o sea, yo no me hubiese atrevido, por así decirlo, a dar una fecha de comienzo, a menos que yo haya hecho mi investigación previa y haya llegado a creer una serie de cosas que yo mismo he llegado a creer en términos de que esta pandemia está del otro lado del pico y que va a seguir disminuyendo y el tiempo lo va a aprobar. Entonces yo creo que el ejercicio vale la pena, pero quizás no tengan que implementarlo si las curvas se dan como pensamos que se van a dar. Yo creo que tú tienes razón cuando tú dices que ellos tienen información, porque originalmente cuando el ministro de Educación estaba hablando de la apertura del año escolar, él se atrevió a decir 4 de agosto
como el inicio para recuperar el tiempo que los centros públicos mayormente habían perdido por no tener la capacidad de llevar toda la información a sus estudiantes. Pero luego, cuando el tiempo pasó y hubo reuniones de todo eso, entonces vinieron con esta nueva fecha, 24 de agosto, que yo creo que a todos nosotros en el sector nos pareció más razonable que la fecha anterior. Así que eso puede obedecer a eso. Pero hemos hablado de prácticamente todos los aspectos, no podemos detallar uno tras uno. De hecho, nosotros hemos manejado para este conversatorio más de 300 preguntas que hemos tratado de ponerla de tal manera que al tú hablar fueras tocando todo ese tipo de aspectos. Pero nosotros creemos que el ser humano no está dividido, no es dicótomo en el sentido de que por un lado yo soy doctor y por el otro lado yo soy pastor, sino que yo soy un pastor doctor, es decir, tú eres creyente, cristiano, y entonces eres médico. Yo quisiera que enfocaras esto que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos pasando dentro de los centros educativos y lo que vamos a enfrentar desde esa óptica. ¿Qué tú recomendarías a nuestros centros como ahora pastor doctor Miguel Núñez? Bueno, yo creo que es una buena perspectiva porque al final siempre le he dicho a nuestra iglesia que todo evento tiene dos lecturas. Una es la lectura horizontal, la que nosotros le damos, y otra es la lectura vertical que Dios le da. Entonces, yo creo que este es el momento para hablar un poquito de eso. Por un lado, no hay duda de que el mundo ha reaccionado con mucho pánico y eso ha ocurrido aún dentro de la clase médica. Por otro lado, no hay duda de que por lo menos esta generación no ha estado emocionalmente preparada para lidiar con una pandemia que honestamente no es una pandemia tan severa como lo que el mundo ha vivido en el pasado. Un buen ejercicio de ver eso, y me perdonen si me extiendo un poco, pero para que puedan entender a qué yo me refiero cuando digo que esta generación no ha tenido la fortaleza de carácter para recibir esto de otra manera y luego poder hacer la conexión con Dios. Imagínate que tú naciste, esto es algo que alguien me envió, o sea, no es propio, pero alguien me envió este ejercicio y puede ser que olvide algunos detalles. Pero imagínate que tú naciste en el año 1900. Para el año 1917 tú tienes 17 años, comienza la Primera Guerra Mundial. Tú oyes que se murieron 5 millones de personas. Entonces, un año más tarde, en 1918, se desata el flu español. Eso era un flu como el flu de ahora, que mató 50 millones de personas. Ahora tú tienes 18 añitos, ya tú has pasado por 5 millones de muertes, 50 millones de muertes por flu. Vamos a decir que eso ocurrió en 2 años. Si ahora tú tienes 20 años, ya tú has pasado, tú tienes en tu récord de vida 55 millones de muertes, no 300,000 como la que tenemos nosotros, 55 millones de muertes a tus 20 años. Entonces tú sigues viviendo y 9 años después, a tus 29 años, se desata la depresión de 1929 que quebró 5,000 bancos en una semana. Y tú entras a los 29 años en medio de una depresión económica de todo el tamaño. Entonces, cuando la depresión comienza como a mejorarse, de repente, hacia el final de la década de los 30, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tú comienzas a oír que se están muriendo en un periodo de varios años, 40, 50, dependiendo de los cálculos que cada cual haga, millones de personas más. Entonces, la Segunda Guerra Mundial termina en los 40. Tú tienes 40 y pico de años nada más. Cuando yo llegué al país de Estados Unidos tenía 39, o sea que ya yo habré vivido con más de 100 millones de muertos producto de 2 guerras mundiales, la depresión, el flu español. ¿Y sabes qué? Hay gente que pasó por ahí y no se puso loca y siguió hacia adelante. Esa generación tenía otra fortaleza de carácter que esta generación no parece tener. Entonces, esta pandemia, considerada al lado de todas las demás pandemias anteriores, es muy pequeña. Y sin embargo, ha vuelto al mundo con la cabeza hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Generaciones anteriores habían sido
más impactadas por valores cristianos. Yo no estoy diciendo con esto que todas estas generaciones eran nacidas de nuevo, salvas, listas para ir a la gloria. No. Lo que estoy diciendo es que aún aquellos que no tenían una relación personal con Cristo que los llevara a la gloria, tenían un impacto en su cultura de que había un Dios soberano. Y yo he tenido no sé cuántas conversaciones con personas que yo sé que no conocen a Dios de manera personal. Y aún en medio de ciertas circunstancias y pérdidas, han sabido decirme, bueno, doctor, esa fue la voluntad de Dios, ¿qué uno va a hacer? Tenemos que aceptarla. Eso, esta generación lo perdió. Esta es una generación que por toda la tecnología y todo lo que tenemos a nuestra disposición, ha creído que está en control, que está en control de su vida, que está en control de su futuro, que está en control del futuro de sus hijos. Entonces, de repente llegó una amenaza relativamente pequeña, con menos de un 1% de mortalidad, y se encontró completamente fuera de control. Pero hay una sola razón por eso. Es que esta generación no ha tenido una relación con Dios, en unos casos personal y vibrante. O sea, soy creyente que si me muero voy a la gloria, pero mi relación no es vibrante. Digo creer en la soberanía de Dios, pero todavía creo que el COVID reina. Digo creer en la soberanía de Dios, pero yo pienso que el COVID es el que determina el día que yo me muero y no Dios. Entonces, le voy a hablar a dos grupos. Ese grupo de creyentes necesita mejorar su conocimiento del carácter de Dios de una manera que pueda vivir el carácter de Dios en su día y pueda ser la fuente de estabilización de la sociedad, la fuente de luz, la fuente de sal, pero la fuente de esperanza, la fuente de paz en medio de la tormenta. En todas las pandemias anteriores, y esto es histórico, la Iglesia de Cristo ha sido punta de lanza. Desde la pandemia del segundo siglo, que ocurrió hasta pandemia posterior y la plaga bubónica que antecedió a Lutero y que siguió en la época de Lutero, la iglesia cristiana era punta de lanza en proveer cuidado para esta gente. Entonces, a ese grupo. Y al otro grupo que quizá nos está escuchando, que ha oído de la Biblia, que quizá ha oído del Evangelio, que quizás ha oído del Dios de la Biblia, pero que no tiene una relación personal. Aproveche esta oportunidad, esta pausa o medio pausa que el mismo Dios nos ha permitido para reflexionar, para que pueda entender que realmente esta vida no es lo único que hay una eternidad por delante, y en esa eternidad es donde yo voy a pasar la mayor parte de mi vida. ¿Dónde la voy a pasar? Porque lo que yo haga con Cristo en este momento de mi vida, de este lado de la eternidad, es lo que va a determinar dónde y cómo yo voy a pasar el resto de mi existencia de aquel lado de la eternidad. Y aproveche este tiempo entonces a esa reflexión y comienza a buscar verdaderamente quién es el autor de la vida y qué pasó después que esa vida fue creada. Y luego que esa vida fue creada y los primeros progenitores fallaron y pecaron y violaron la ley de Dios, ¿qué ha hecho Dios para cambiar eso, para mejorar eso, en ese proceso de redención en el que nosotros nos encontramos? Porque en tu relación con el Dios creador y redentor es donde tú vas a poder encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza de que esta vida no termina aquí, la confianza para poder soportar las circunstancias a tu alrededor. Y de eso es que se trata. Entonces yo creo que necesitamos cultivar la vida interior del hombre, del creyente ya que conoce a Cristo de manera personal, y del no creyente ayudarlo a establecer una relación, ¿verdad?, que inicie con ese Redentor, para que pueda tener la calma, la paz, la tranquilidad, la esperanza, la estabilidad emocional y la fortaleza de carácter para esta pandemia. Muchas gracias, doctor. La verdad es que ciertamente hay un problema muchísimo mayor que el COVID o cualquier enfermedad y aún la muerte, y es nuestra condición delante de Dios. Tenemos un problema espiritual. Gracias por haberlo expuesto de manera tan clara. Nosotros queremos recordarles que el doctor Núñez es médico certificado del Board Americano de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Es autor y orador y fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría, y es el pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional
IBI. Doctor Núñez, ha sido de verdad un honor y un privilegio. Ciertamente habíamos ofrecido este tiempo con información que fuera precisa, confiable, fundamentada científicamente, y eso es lo que hemos tenido en el día de hoy. Queremos también dar las gracias a toda esta audiencia que ha estado con nosotros, a las más de 1000 preguntas que pudimos recibir en una encuesta que hicimos y aún durante el chat en este tiempo en vivo. También queremos agradecer el auspicio y el apoyo de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, UDIEP, en la persona de su presidente Mercedes Coronado. Gracias, Mercedes, por haber extendido esta invitación a todo a nivel ya nacional del sector privado de nuestro país educativo. También queremos dar las gracias al Ministerio de Integridad y Sabiduría por el apoyo de facilitar el hecho de que estuviera el doctor Núñez con nosotros y toda esta plataforma de integridad para que él pudiera también transmitir. Y a Radio Eternidad, por supuesto, nuestra amada emisora, por la disponibilidad aquí de su personal y su espacio para hacer posible esta grabación. Este programa este tiempo estará grabado y disponible en los canales de YouTube, tanto en Radio Eternidad como en Axi Caribe. Así que nos vamos a despedir. Hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Muchísimas gracias nuevamente a Miguel por estar con nosotros aquí. Realmente ha sido muy iluminador muchas de las cosas que tú has compartido, y yo pienso que los hermanos y las personas que han escuchado este programa pueden tener ahora herramientas para sentarse y poder fabricar protocolos, porque todos estamos preocupados en cómo nosotros vamos a empezar y que sea de una manera segura. Y esto ha sido realmente de mucha ayuda. Así que nosotros te agradecemos la presencia, siempre estás dispuesto. Eso es algo que nosotros también le damos gracias a Dios, que pone Amén. en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Así el Señor es. te guarde y te bendiga. Y gracias a todos los demás por haber estado junto con nosotros. Que el Señor les guarde y preserve sus centros educativos y ustedes tengan la fortaleza para seguir hacia adelante. Amén. Que tengan muy buen día. Y Karen, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Un gozo, un privilegio. Nada mejor que poderle servir a Dios sirviéndole al pueblo de Dios. De manera que gracias por la oportunidad. Amén. Amén.